¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que vamos a dedicar a un tema muy delicado, la violencia de género. Esta lacra social que padecemos se ha cobrado nada más y nada menos que 59 víctimas en 2015 y en lo que llevamos de este 2016, con datos pendientes de confirmar, esto es lo que teníamos hasta este momento, pues son ya 11 las mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas. Una barbaridad que no puede ni debe continuar. En el programa de hoy vamos a hablar de las medidas que desde las distintas administraciones públicas se están llevando a cabo y que desgraciadamente, como estamos viendo en los datos que acabo de darles, no tienen la eficacia deseada. Porque, en fin, con una sola víctima ya sería demasiado, pero bueno, aunque bien es verdad que hay municipios en los que se ha conseguido reducir considerablemente este tipo de violencia, como es el caso del Ayuntamiento de Alcobendas, que de hecho ha sido premiado por el Ministerio de Sanidad y la Federación Española de Municipios y Provincias por sus campañas de sensibilización sobre la violencia de género. Bueno, es que es fundamental concienciar a los ciudadanos de todos los sectores de la sociedad sobre este tipo de violencia y sobre todo centrarse también, como decía la última campaña de esta que realizaron desde el consistorio alcobendense, a los jóvenes, con el fin de prevenir estas situaciones. Y algo también muy importante, hacer llegar a las víctimas el mensaje de que no están solas. Bueno, pues además de las distintas campañas que han desarrollado en Alcobendas, cuentan con una unidad contra la violencia de género de la propia policía local, que es pionera en la Comunidad de Madrid. Esta unidad, llamada Grupo Luna, está dedicada a la atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género y se coordina desde el área de seguridad ciudadana del propio ayuntamiento. Pues ahora les contaremos con detalle cómo funciona el Grupo Luna, cuáles son sus competencias, cómo actúan en esta difícil labor que es luchar contra la violencia de género y todo aquello que engloba, pues eso, como les decía, este difícil asunto. Pues para hablar precisamente de ello, de este importante tema, me acompañan el concejal de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y también presidente del Distrito Centro de Alcobendas, Luis Miguel Torres. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿qué tal, Madre? Tengo la voz un poquito regular hoy, lo siento. Bueno. Pues me alegro mucho que esté aquí y para hablar de un tema tan delicado y tan importante que la sociedad yo creo que no podemos dejar de lado. Hay que hablar de ello y mucho. Desde luego, yo creo que es uno de nuestros grandes problemas y para poder solucionarlo hay que afrontarlo. Sin duda. Antes de entrar en detalle, voy a saludar a mi compañero, el subdirector de este programa, Asier Rivera. Asier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, estupendamente. Difícil tema el que traemos hoy a la mesa. Bueno, una propuesta que parece que implica, en este caso, al ámbito municipal, a la policía local, que puede ser bastante interesante dar a conocer. Bueno, pues yo quiero que hablemos de eso, de cómo se combate. Bueno, lo primero de todo, felicitar al Ayuntamiento de Alcobendas, en la figura de su concejal, por ese premio que les han dado desde el Ministerio de Sanidad y también la Federación Española de Municipios. Un reconocimiento a nivel nacional por las campañas que se están haciendo de prevención. Sí, desde luego los reconocimientos en todas las materias son siempre de agradecer, pero en una materia, como decíamos, tan sensible como esta, si cabe, pues todavía son un espaldarazo mayor al trabajo que se está realizando. Principalmente se centraba en la materia de las campañas de preventivas que hacemos, que como bien mencionabas al inicio, Mabel, pues la formación, la educación en la prevención es desde luego uno de los hechos más importantes, más si cabe cuando los datos empiezan a vislumbrar un incremento de determinadas actitudes poco aconsejables en los más jóvenes. O sea, lo sorprendente en este caso parece que hay una especial atención precisamente a los jóvenes, vamos, a los adolescentes prácticamente, a un grupo de población que no ha llegado a cumplir 20 años, y eso puede ser lo más llamativo de una problemática que muchas veces se argumenta como que está basada en una manera de pensar tal vez de tiempos pasados, eso se suele achacar, ¿no? Entonces por eso a mí me resulta especialmente llamativo este hecho de que los más jóvenes sean igual el núcleo de población que más problemática presenta. Entonces, ¿eso cómo se podría explicar a pie del terreno? Hacia ellos es hacia quien han dirigido precisamente estas campañas prioritariamente, por lo que decía Asier,
porque parece que estamos acostumbrados a pensar en esos núcleos familiares, en los adultos, pero claro, hay que educar desde pequeños. La educación es fundamental desde el principio. Ahora mismo pues se estudian mucho, bueno, pues los perfiles tanto de víctimas como de agresores. En definitiva se maneja mucha información y se analiza, y eso nos sirve mucho a la hora de diseñar las campañas y los planes de actuación futuros. Y desde luego la población joven, los más jóvenes, ¿no? Bueno, pues con estas nuevas formas, como por ejemplo algo que puede ser muy habitual y que desde luego no tiene que ser normal, como que tu pareja te controle el WhatsApp o el doble check famoso, este tipo de cosas generan una especie de nuevo control sobre la pareja que desde luego no son nada recomendables y que no debemos de tener como normales. De ahí que se estén trabajando, manejando todos esos datos, dirigiéndose hacia los más jóvenes. También habíamos notado un repunte, y los datos así lo dicen, en la población más mayor, precisamente la que supera los 40 y 45 años, y también nos estamos centrando en ese trabajo. Pero desde luego, prevención y educación son sin duda las herramientas que más resultados nos darán de cara a un futuro. Desde el Grupo Luna, por supuesto, nos centramos mucho en garantizar la seguridad de la posible víctima en cuanto hay una llamada, pero a futuro no debemos dejar de trabajar la prevención y la educación. Pues si os parece, puesto el tema sobre la mesa, vamos a hablar del Grupo Luna, de esa unidad de violencia de género que tiene la policía local de Alcobendas y que tan buenísimos resultados está dando. Pues la verdad es que sí, yo creo que en este caso otra vez se vuelve a demostrar de lo importante que es que los ayuntamientos formemos parte de la problemática directa de nuestros vecinos. Ya hace 10 años, hacia mediados del 2004, la Federación Española de Municipios empezaba a hablar de la necesidad de que las policías locales no solo no estuviésemos al margen de esta problemática, sino que fuésemos una parte activa en el trabajo, precisamente en la prevención, en la protección y en la detección de estos casos y de sus víctimas desde los ayuntamientos, ¿no? En definitiva, bueno, pues yo lo vivo ahora desde dentro y veo cómo pues la unidad, nuestros agentes de la unidad, que son 13 agentes más 2 mandos los que se dedican exclusivamente a esta materia, a la materia de violencia de género, bueno, pues conocen a las víctimas por sus nombres. Hay una implicación directa muy importante que nos permite detectar y trabajar no solo en la fase previa de garantizar esa seguridad cuando hay una llamada, sino en el posterior seguimiento y además en coordinación con distintas administraciones y distintos servicios, que eso es importante también. En 2014 se firma un acuerdo a nivel europeo en Estambul que precisamente lo que hace es obligarnos a los países a tomar esas medidas como vinculantes. Los acuerdos que salen de allí son vinculantes y se habla, por ejemplo, de la obligatoriedad de quienes por razón de nuestro cargo conozcamos algún caso, la obligatoriedad de tener que denunciarlo, o por ejemplo incluir en el tema de violencia de género, bueno, pues cuestiones como la mutilación genital o como los abortos forzosos, como este tipo de cuestiones que, bueno, pues yo creo que son un signo claro de la preocupación de los países. Y los ayuntamientos creo que somos quienes mejor podemos ejercer la prevención, por supuesto, porque en nuestro día a día trabajamos con el ciudadano y que además somos los que mejor podemos trasladar, bueno, pues los datos y la evolución que se va dando sin esa lejanía que a veces se nos da entre otras administraciones más separadas. Y por supuesto decir, y aunque lo haya dejado al final de esta intervención, no menos importante, la colaboración con Policía Nacional desde la Policía Local es magnífica. Yo cuando se habla de esos problemas de coordinación he de decir que en materia policial y entre Policía Local y Policía Nacional, al menos en Alcobendas, pero estoy convencido que en el resto de los sitios es igual, es absoluta la coordinación y forma más parte de la leyenda urbana esos problemas o supuestos problemas entre ambas policías que, como os digo, trabajan de la mano. Nos reunimos semanalmente para coordinar todos nuestros asuntos pendientes y desde luego para mí ha sido bueno, una ratificación de los magníficos cuerpos de seguridad que tenemos en nuestro país. Sin duda, lo más valorado por los ciudadanos, ¿verdad? Hombre, y en este caso es verdad que el ámbito municipal es el que tiene pues eso, mayor cercanía con el día a día de la población de su ciudad, de su pueblo, y en este caso, pues bueno, yo destacaría un poco los recursos que tiene el Grupo Luna para los casos
pues realmente graves, los que ya no ofrecen ningún género de dudas, ¿no? Que muchas veces se convierten en dramáticos porque la víctima puede verse en una situación de no contar con los apoyos que igual otros pueden dar por supuestos, ¿no? Apoyos del ámbito de amigos, de la familia o de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, este tipo de casos en las que falta ese apoyo externo, pues bueno, lo puede cubrir una entidad pública, en este caso de ámbito municipal. Entonces yo creo que sería importante ahora conocer con qué recursos cuenta para una víctima que pueda necesitarlo. Bueno, pues además, como te decía, a nivel policial, de estos 13 agentes y 2 mandos, que en un total de 15 agentes, que probablemente sea de las especialidades que la policía local tiene con más efectivos, porque yo creo que la voluntad de trabajar algo en política se hace a través de los medios, ¿no? Es decir, esto no es una declaración de intenciones, ¿no? Es decir, hay 15 agentes que se dedican a diario a trabajar con estos asuntos. Hemos de decir que cuando decimos a diario es todos los días del año y las 24 horas del día. Así es, y que además no solo trabajamos desde la parte de policía, sino que os decía, hay una colaboración con otras áreas importantísimas con las que trabajamos, porque nosotros, en definitiva, nuestra labor es garantizar la seguridad de la víctima, y es lo que hace la policía, por supuesto, bueno, pues como os decía, con cuestiones y actuaciones en materia de prevención y de seguimiento, pero tenemos una coordinación con la Casa de la Mujer, que una vez se hace una primera intervención por policía, si la víctima quiere pasar a trabajar con este servicio, lo hace, y que además es un servicio que trabaja desde el punto de vista psicológico no solo a la víctima, sino algo muy importante y que en alguna ocasión quizá perdemos un poco la referencia, y es a los hijos que están o que viven esa situación, y que también nosotros trabajamos con psicólogos infantiles y que se trabaja desde estos servicios precisamente para dar un apoyo, porque lo que es sin duda es que hay que recuperar la normalidad una vez sufrido un caso de violencia de género. Lo más importante es que tanto la víctima como los niños, que en definitiva son también víctimas, consigan rehacer su vida y tener una normalidad en su futuro inmediato, ¿no? Y eso, desde luego, es una de las partes que prestamos atención, y que os diría que es al menos igual de importante que la primera, que es la de garantizar la seguridad física, ¿no? Primero proteger la vida, pero luego hay que permitir que la víctima desarrolle un modelo de vida pleno, ¿no? en el futuro más inmediato. De todas formas, es difícil el saber quién está siendo maltratada por violencia de género. Las mujeres siguen siendo un poco reacias a denunciar. Tiene que ser muy evidente que tiene que ser un maltrato ya tremendo, pero normalmente por esas, lo que se conoce, ¿no? Las primeras reacciones ante la violencia, pues bueno, es eso de así un momento, se pasará. Les cuesta acudir a denunciarlo. ¿Y qué método es el más habitual para llegar a decir, basta ya, hasta aquí he llegado y lo denuncio? ¿Dónde lo hacen? Bueno, nosotros lo cierto es que tanto el teléfono de 016, que es una de las iniciativas que yo creo que han ayudado a esa cercanía o si quieres que esa distancia se reduzca, es una de las herramientas importantes. Este convenio que hablaba, acuerdo internacional que os decía, firmado en Estambul, obliga precisamente a esas campañas de sensibilización, precisamente para que no solo tenga que ser la víctima quien da el paso, sino, como os decía, nos obliga a quienes por razones de nuestro cargo pudiéramos conocer el hacer la denuncia, y invita precisamente a esos entornos, no solo familiares, como decía ayer, sino también de vecinos, es decir, que se pongan en conocimiento de las autoridades correspondientes, en este caso de policía local, para que podamos actuar. Es muy importante, como os decía también antes, todo el análisis de datos. Tenemos claramente definido un perfil tanto de víctima como de agresor.
Evidentemente esto no te garantiza al 100% que puedas saber o no si se está dando el caso, pero evidentemente es una base racional, basada en datos estadísticos y que claramente nos dice de lo que estamos, de lo que podemos hablar. Y como os decía, precisamente el análisis de estos datos nos permite centrar la atención sobre los más jóvenes, que también trabajamos este tema desde otra de las especialidades importantes, que son los agentes tutores, que precisamente vienen a trabajar este tema en los colegios y en los institutos, ¿no? Es decir, ir sensibilizando desde pequeños, ir educando en definitiva, ¿no? Que suene, es decir, que yo no sé si nos parece normal o no coger el móvil de nuestra pareja y controlarlo en estas edades. Desde luego no lo es. No, incluso claro. Se hablaba y se incluía como delito precisamente también este tipo de actuaciones, pero parece que entre los más jóvenes incluso puede ser hasta un gesto de fíjate qué pareja, ¿no? Oye, él tiene mi contraseña, fíjate. Efectivamente, bueno, pues son pequeños detalles, pero desde luego con la educación y la prevención que nosotros no tomamos muy en serio, pensamos que será más fácil que estas actuaciones que se toman al inicio no se conviertan luego en problemas de violencia de género, ¿no? Y bueno, pues los resultados estadísticos que son fríos, y además decías una cosa que es indiscutible, Mabel, que mientras haya un caso tendremos que seguir trabajando con todos los medios, ¿no? Aún uno es mucho. Pero la estadística fría nos dice que vamos en el buen camino, que las víctimas vamos reduciéndolas. Bueno, en 2015 ha habido más víctimas que en 2014, según los datos que hemos podido contrastar nosotros a nivel nacional. Probablemente en Alcobendas, gracias a este tipo de medidas, esta unidad, el trabajo que hace, que supongo que ya estará haciendo también otros municipios, ha descendido el número de víctimas. Y además, sobre todo es muy importante, Mabel, en esto yo creo, y a nosotros nos gusta tomarlo así, tomar esas tendencias, es decir, el dato en sí es frío, comparar solamente un año en sí es frío. Sí, y el número de víctimas evidentemente es un dato muy importante, pero no es menos importante ver el número de intervenciones que se hacen. Que han evitado. Efectivamente, y el número de llamadas que hemos recibido de posibles víctimas en una fase inicial o una fase previa que de otra manera puede ser que hubiesen desembocado en una tragedia mayor, ¿no? Por tanto, en ese análisis de todos esos datos, en la cantidad de contactos que tenemos con mujeres que podrían potencialmente ser víctimas, es donde estamos satisfechos. Es decir, se rompe, a esa pregunta que me hacías, se va rompiendo ese miedo a la llamada, o se va rompiendo ese miedo al, bueno, ¿y después qué, no? Es decir, porque el sentirse sola, el decir, yo ahora doy este paso, pero luego, ¿dónde me quedo? Claro que ese miedo es importantísimo. Por claro, eso influye mucho. Al menos igual de importante garantizar la seguridad de la víctima como el decir, oye, y a partir de ahí estamos aquí. Estamos aquí para el asesoramiento jurídico, el asesoramiento psicológico. Pues incluso en la zona norte hay un piso para aquellas personas aquellas mujeres que no se sienten seguras, claro, que puedan estar allí con protección. Por supuesto, ayuda a la hora de la inserción laboral, que ha sido quizá uno de los grandes lastres para que la dependencia económica de tu pareja, del marido normalmente. Proteger a los niños, fundamental, claro. Y que muchas veces no hablamos todo lo que debiéramos de hablar en estos casos de los hijos, es decir, que necesitan también de ese acompañamiento. Y desde luego en todo eso estamos, como te digo, coordinados con la Comunidad de Madrid, con el Ministerio, a través de la delegación y con otras concejalías que trabajan el tema desde las distintas, desde el empleo a la Casa de la Mujer, la propia policía, en definitiva. Yo creo que de verdad uno de los grandes problemas que tiene la sociedad española hoy día, y que cuantos más nos impliquemos en su solución, pues mejor será para todos. Sí, un asunto que siempre que se trata este tema, pues hay que recordarlo también por la realidad que implica dentro de ello. Y supongo que teniendo los datos de trabajo de campo, de día a día, con un montón de casuística distinta, ¿hasta qué punto también, cuando siempre se comenta que puede estar utilizado no de manera correcta todo este servicio, esta ayuda que se da? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a parejas que pueden tener un conflicto entre ellas
y en este caso la mujer podría hacer un uso indebido de todos estos resortes para poder presionar. Lo quieres llevar no, yo pregunto porque es algo que siempre está quieres ahí. llevar al tema de las denuncias falsas. Sí, que o utilizarlo como un resorte pero yo creo de que eso ya amenaza. es a posteriori, ¿no? Cuando llega al juzgado. Yo creo que en este tipo de actuación de la policía, me parece a mí, ¿no? Que Claro, cuando llaman... nosotros ante una llamada asistimos, se introducen los datos en un programa con el que se trabaja, que te dan efectivamente, te ayuda con todos esos parámetros, con los perfiles que tenemos definidos. Desde luego, si hay un proceso de separación por medio, también es un criterio a tener en cuenta, si hay una lucha sobre una custodia de hijos, en fin, todos esos tipos, todos esos criterios se tienen en cuenta por parte de los profesionales, pero eso no quiere decir que no se pueda estar dando en otro ámbito, ¿no? Es decir, pero desde luego para nosotros sí que son cuestiones a tener en cuenta. De hecho, por ejemplo, para que veáis hasta qué punto eso se tiene en cuenta, la intervención de la policía local ante una llamada sobre violencia de género no desemboca automáticamente en una detención, ¿vale? Es decir, se valora la situación y se ve si, aun confirmándose el caso, hay un riesgo para la seguridad, si no lo hay, y entonces se pasa o bien a una detención o bien a un investigado no detenido, ¿no? Por tanto, nosotros desde luego todos esos criterios queremos tenerlos en cuenta y los tenemos en cuenta, ya te digo, basándonos en los datos y en todas las circunstancias que rodean al hecho. Estamos hablando de las víctimas y hemos hablado poco de los agresores, y ya que lo ha introducido el concejal, sí me parece importante destacar pues el perfil del agresor. Nos decía que no siempre que hay una llamada y una detención, pues lógicamente, ¿no? Porque claro, hay que valorar. Bueno, pues algunos de los datos que a nosotros nos parecen importantes y que manejamos desde luego como reseñables, pues por ejemplo, es que aproximadamente la mitad de los agresores, el 51%, se encuentra en una situación de desempleo, es decir, lo cual, bueno, pues desde luego aporta un dato a tener en cuenta, ¿no? y a manejar en esta cuestión. Hay otro dato que manejamos también, y es que aproximadamente 1/3 es de nacionalidad española y 2/3 de otra nacionalidad. Con esto sí que, porque además es un tema que siempre se ha tratado con miedo o con delicadeza. Yo creo que es un tema importante a tener en cuenta desde el punto de vista educativo claro, y decir, cultural, ¿no? Yo creo que en España, para no hablar de otras culturas ni de otras sociedades, seguramente si vemos la evolución en los últimos 50, 60 años, la violencia de género se afronta de una manera absolutamente distinta, y absolutamente distinta se afronta en las ciudades que en zonas rurales. Es decir, ha habido una evolución. Bueno, pues esto es otro dato que nosotros lo manejamos desde un punto de vista meramente estadístico, pero que desde luego está ahí y existe, ¿no? Otro dato importante, y que desde luego ahí tenemos que ver cómo podemos mejorar, y es que aproximadamente un 16% de los que se confirman como agresores han quebrantado alguna de las medidas que ya estaban impuestas, ¿no? Entonces, claramente ahí, bueno, pues tenemos un margen de mejora. Y luego lo que os decía, aunque la gran mayoría, casi el 70%, se encuentran entre los 18 y los 40 años, pero sí hemos notado un repunte entre las franjas de edad mayores de 40, incluso en esta tercera edad. 70 años incluso. Efectivamente, y en los menores, ¿no? Entonces, ahí es desde luego fundamental que centremos esfuerzos en que esto no se intensifique y sobre todo que no se asienten ni consoliden esas nuevas formas de violencia, ¿no? que aparecen. Pues hoy no tenemos tiempo para más, para despedirnos prácticamente y dejar un mensaje claro, que esto se puede combatir, que como nos decía el concejal, esto es un día a día y que hay que seguir luchando, y esa frase que se dice tan a menudo y que tiene que llegar a esas mujeres que están siendo víctimas, y es que sepan que no están solas, que no lo están. Felicitarles nuevamente por el premio recibido y sobre todo quiero que le haga extensión la felicitación también al Grupo Luna, porque creo que están realizando una labor increíble. Muchas gracias. Y muy, muy necesaria.
Pues como decía, no tenemos tiempo más que para despedirnos. Muchísimas gracias a Luis Miguel Torres, concejal del Ayuntamiento de Alcobendas, de participación ciudadana, entre otras cuestiones. Seguridad ciudadana, por haber estado aquí. Yo estaré encantada que vuelva cuando quiera para continuar hablando de estos temas. Muchas gracias, Mabel. Gracias, Asier. Muchas gracias y hasta el próximo programa. De ustedes me despido. Les recuerdo antes nuestra web www.puntoencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios@puntoencuentrodigital.es. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo.